A principios de los años 60, en la sección correo de lectores de una revista femenina, una mujer pregunta al sacerdote encargado de esa sección qué debía hacer, ya que su novio le pedía una prueba de amor. Mientras que otra mujer casada pregunta si es pecado tomar pastillas anticonceptivas. Principios de los años 60. La primera respuesta, la prueba de amor, es muy previsible, pero la segunda no tanto, ya que en los tiempos del Concilio Vaticano II, la Iglesia no rechazaba de plano que las mujeres tomaran pastillas anticonceptivas. Pero claro que la cuestión era bien compleja, porque también se sumaban factores políticos, en tanto los Estados Unidos fomentaban el uso de la pastilla en el tercer mundo para controlar a nuestros países. Bueno, no de otra forma se explica que 10 años más tarde, en los 70 que marcaron el tercer gobierno de Perón, el general firmara con su ministro López Rega un decreto por el cual se prohibían las pastillas anticonceptivas. Este tema nos lleva al momento de explosión de los temas sexuales que marcó la década del 60 a propósito de un libro que apareció este año y que se titula La revolución de la píldora, sexualidad y política en los 60, escrito por la historiadora Carina Felitti. ¿Qué fue primero entonces, la pastilla anticonceptiva o la revolución sexual? ¿Qué grandes cambios trajo la píldora? Se lo preguntamos a la propia Carina Felitti, pero primero es respetuoso saludarla. ¿Cómo te va, Carina? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Carina es historiadora, es doctora en historia, investigadora del CONICET. ¿Qué fue primero entonces, la píldora anticonceptiva o la revolución sexual? Y es bastante difícil en estos procesos, digamos, donde confluyen a muchos factores, tratar de encontrar una única causa o un único origen, pero sí es cierto que a nivel internacional, ya en los años 50, y la píldora desde principios de los 60, hay una flexibilización de las pautas de moral sexual. Ya los jóvenes pueden tener relaciones sexuales sin llegar al matrimonio, las mujeres empiezan a ocupar otros puestos en la vida pública, de modo que hay, digamos, cambios en las familias también, en los roles familiares, en las tareas domésticas, que empiezan a hacer quebrar ese modelo que en los años 20, 30, digamos, venía tan instalado de domesticidad, la mujer en la casa y el varón trabajando y en la política, ¿no? Pero la píldora ya estaba en los 50 también. La píldora estaba en los 50 para tratamientos médicos, ¿no? No se promocionaba todavía como anticonceptivo. El cambio que se da en 1960 es cuando, digamos, a la FDA en Estados Unidos autoriza que se promocione y que se venda como anticonceptivo, aunque ya muchas mujeres la estaban usando tenían la excusa de algún problema médico, pero en realidad la estaban usando como anticonceptivo. Como método anticonceptivo. Estamos hablando de las casadas. Y bueno, eso también, digamos, haciendo investigación, descubrí que muchos médicos no recetaban píldoras a mujeres solteras, ¿no? Y que había una especie de tráfico de anillos de bodas antes de entrar al ginecólogo para simular, digamos, en el caso de las mujeres solteras, que estaban casadas. En Argentina esto no se dio de la misma manera. Y si bien, digamos, los cambios que se ven en la década del 60 son muy notables, uno tendría que pensar en el peronismo como el momento donde las mujeres empiezan a tener otro rol en la vida política y en la vida social en el país. ¿Te referís a cuál peronismo? Al segundo peronismo, digamos, no, a fines de los 50, digamos, ¿no? Digamos, la participación política de las mujeres en el Partido Peronista Femenino, digamos, al rol de Eva, digamos, ¿no? La figura pública de Eva. Claro. Cambios que se empiezan a ver en las familias a partir de ciertas leyes que el peronismo impulsa, hacen que los años 50, fines de los años 50, preparen muy bien el terreno de lo que van a ser los cambios más visibles en los años 60. ¿Y qué actitud toma la Iglesia cuando ya es concreto que las mujeres lo usan como recurso anticonceptivo? Bueno, es interesante porque, digamos, en general, digamos, pensando en la posición del Vaticano hoy en día, se dice, y es cierto, digamos, que la Iglesia se opone a todos los métodos anticonceptivos que no sean la abstinencia, que no sean los métodos naturales, que sería la abstinencia sexual. Pero en estos años del Concilio Vaticano II, donde todo se estaba revisando, hubo
estudios, una comisión específica que se dedicó a estudiar los anticonceptivos y la población, los problemas que traía el exceso de población o lo que se consideraba un exceso de población, y la mayoría de esta comisión acordó en aceptar los anticonceptivos orales porque no eran abortivos, porque no estaban tampoco interrumpiendo, digamos, ningún proceso, sino que, digamos, a partir de algo químico reproducían un proceso natural en las mujeres. Pero finalmente el Papa, digamos, en una encíclica que se dio a conocer en 1968, desconoció, desoyó los consejos de esta comisión y confirmó que la Iglesia estaba en contra de todo método que no fuera la abstinencia. Ajá. Acá empezó una experimentación, un trabajo de estudios en la isla Maciel, ¿es así? Bueno, una de las primeras experiencias de planificación familiar que se desarrollaron acá la llevó a cabo el doctor Roberto Nicholson, que fue uno de los principales impulsores de la píldora y también, digamos, uno de los que, aún siendo católico y muy practicante, entendía que la anticoncepción era el mal menor frente al mal mayor que podía ser el aborto. Ajá. Hoy parece increíble, ¿no? ¿No? Sí, digamos, hay un católico comprometido, como bueno, John Rock, que también desarrolló la píldora en Estados Unidos y también era un católico comprometido. Y bueno, acá en la isla Maciel se hizo un programa donde se repartían anticonceptivos a diferentes familias. Y bueno, el problema también era lo que antes vos comentabas, si esto era una manera de controlar a la población de menores recursos, digamos, de hacer responsables a las mujeres del tamaño de la población de cada país, o si era esto en realidad una forma de empoderarlas, de liberarlas, ¿no? Y esa es la tensión que plantea la píldora, y sobre todo en este momento, ¿no? O sea, interviene la ciencia y un control médico sobre los cuerpos de las mujeres para algo que es bueno, digamos, porque les permite decidir sobre su maternidad, sobre sus capacidades reproductivas, pero también tenía consecuencias bastante malas las primeras píldoras, sobre todo, ¿no? O sea, generaban problemas de salud y muchas mujeres, de hecho, incluso muy feministas, probaron la píldora y la dejaron, ¿no? O sea, no necesariamente hay una relación tan lineal entre revolución sexual y revolución anticonceptiva, o entre feminismo, liberación femenina y píldora, ¿no? Es algo mucho más complejo. Dejamos el misterio de las respuestas de ese sacerdote del correo de lectores. ¿Qué le contesta a la que dice si está bien que acceda a la prueba de amor? ¿Y qué le contesta a la casada que pregunta si es pecado tomar la píldora? Bueno, en ese momento, como la carta está escrita antes de esta encíclica que comentaba, que es de 1968, en realidad el consejo es que está bien, porque es una manera de limitar los nacimientos y poder darle más amor y más cariño, digamos, a los hijos que se planifican tener. Y que en todo caso, como es en vísperas de Navidad, va a ser el niño Jesús ese niño que nazca. Pero tranquiliza mucho a esa mujer que está preocupada porque no sabe de qué manera planificar su familia en el marco del matrimonio sin cometer un pecado, ¿no? En el caso de las mujeres solteras, no, digamos, ahí la Iglesia, no, digamos, hija, por favor, no hay, digamos, Dios no permite. La prueba de amor hay que hacerla por otro lado, no por el lado sexual, ¿no? Claro. Aparte, lo interesante es que la revista Para Ti tuviera, digamos, en la sección de correo de las mujeres a un sacerdote respondiendo, ¿no? O sea, en vez de un psicólogo, un sacerdote. Y ahí hay etapas donde en la revista Para Ti hay un psicólogo, una psicóloga, digamos, hay otras donde está un sacerdote contestando las preguntas. Yo he trabajado muy joven en esa revista como colaborador y había mucha presencia de la Iglesia, mucha influencia de la Iglesia. ¿Qué más te reveló ese recorrido por las revistas de la época? Bueno, esto que vos decís, digamos, el poder trazar un mapa, digamos, de diferentes posiciones dentro de las revistas femeninas, donde Claudia, ¿no?, era desde de lejos la revista como más liberal, podríamos decir ahora. Claro, la más moderna quizá, ¿no? Claro, digamos, porque era como que combinaba ciertas pautas modernas en su diseño, en su factura, digamos, pero también en su pensamiento, digamos, en lo que era la línea editorial. De todos modos, todavía, digamos, no estamos en los años 60 en un periodo donde la sexualidad pueda tan libremente vivirse o pueda publicitarse esa vivencia. Quizás sí sucedía, digamos, pero es más difícil todavía hablar de esto. En los años 70
Sí, pero la dictadura, digamos, corta ese proceso, digamos, ¿no? de mayor amplitud sí, digamos, y de mayor tratamiento en los medios de temas que tienen que ver con la sexualidad. Entonces ahí es como que tenemos un gran bache, digamos, que recién con la recuperación de la democracia vuelve a abrirse el tema de la sexualidad en los medios. Claro. ¿Y por qué Perón prohibió, lo habíamos mencionado, la píldora? Este decreto en realidad lo que hace es exigir una receta por triplicado para comprar anticonceptivos, que en realidad forma parte, digamos, como de una legislación bastante común de pedir una receta, digamos, ¿no? Que después esto no suceda en la práctica, pero bueno, eso no era tanto el problema, la exigencia de la receta, como la prohibición de la planificación familiar en los hospitales públicos. Esto sí se prohibió, y si bien hubo muchos médicos que siguieron haciendo planificación familiar en los hospitales públicos, otros aprovecharon esto, digamos, para no hacerlo porque no estaba dentro de sus ideales, porque eran muy católicos y no querían hablar de estos temas. Pero, digamos, generó como una ausencia de política de Estado en planificación familiar, que todavía de alguna manera estamos también pagando, ¿no? Porque hay una inexperiencia, digamos, ahí los programas, tanto el de Nación como el de la Ciudad de Buenos Aires y el de las provincias, son programas que empiezan en los años 90, cuando en otros países de América Latina, porque el Estado tenía una preocupación demográfica, ya desde los 60 estaba muy interesado en controlar la natalidad, ¿no? Un temazo, Karina, un temazo y un muy buen libro. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y gracias. Gracias a vos. Bueno, las nuevas libertades sexuales de los años 2000 no hubieran sido posibles sin el boom de la píldora hace 50 años, y seguramente aquel sacerdote consultado habría reaccionado de otro modo si conseguía vislumbrar el futuro. ¿Y qué decir de los avances sociales y laborales de la mujer? No siempre sucede, pero a veces la tecnología nos hace más libres. Hasta el próximo miércoles.